Nunca pensé que a mi edad volvería a revivir un amor que dejé en el pasado. La vida, después de tanto tiempo, ya no parecía tener sorpresas guardadas para mí. Mi rutina era tranquila, mis días pasaban apacibles, sin grandes emociones, y a estas alturas, lo último que esperaba era algo que me sacudiera tan profundamente. Todo comenzó una tarde cualquiera, mientras ordenaba algunas cosas en la casa de mis padres. Después de su partida, la casa quedó cerrada, como si estuviera esperando que alguien se animara a abrir aquellas cajas llenas de recuerdos, para darles un último adiós. Entre libros y papeles guardados por décadas, me encontré con una caja que parecía haber pertenecido a mi padre. Abrí la tapa y ahí, entre cartas y papeles viejos, vi algo que me hizo detenerme, una foto. Era una fotografía de mí misma, joven y sonriente, tomada hacía más de 60 años. A mi lado estaba Antonio. Ver su rostro después de tanto tiempo fue como una descarga eléctrica. Nos veía a ambos riendo, abrazados, con la despreocupación de la juventud. A pesar de los años, podía recordar claramente aquel día. Habíamos ido a una feria en el pueblo, y él insistió en tomar la foto porque decía que quería capturar la felicidad pura que vivía cuando estaba conmigo. Pero ese recuerdo, que debería haber sido dulce, me dejó un sabor amargo. Antonio había sido mi primer y único amor, él me hizo sentir completa, y sin embargo, desapareció de mi vida de la noche a la mañana. Dejándome en la iglesia plantada, sin darme explicación alguna. La herida fue tan profunda que aunque logré seguir adelante, él nunca desapareció del todo de mi corazón. Sostuve la fotografía en mis manos y noté algo en la parte de atrás. Había una nota, escrita con la inconfundible caligrafía de Antonio. Sentí un nudo en el estómago mientras daba vuelta la foto y leía las palabras que había dejado para mí. Isaura, si alguna vez encuentras esta foto, recuerda que lo intenté. Quise explicártelo todo, pero alguien me lo impidió. Te llevo en mi corazón, siempre. Mis manos temblaban, y una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. ¿Qué era lo que había querido decirme? ¿Por qué mi padre me había ocultado esto? La posibilidad de que Antonio hubiera tratado de buscarme, de decirme algo importante, desenterró emociones que creía enterradas. ¿Cómo obtuvo mi padre esta foto? Y sobre todo, ¿por qué mi padre guardó esta foto? Me quedé mirando el rostro de Antonio en la foto, como si buscara alguna respuesta en sus ojos. Habían pasado décadas, toda una vida en la que me resigné a no saber por qué terminó nuestra historia. Él había prometido llegar a la iglesia, pero nunca apareció. Ahora, con este mensaje entre mis manos, la posibilidad de saber la verdad y cerrar ese capítulo se tornaba más real y, al mismo tiempo, aterradora. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi abrigo y por primera vez en años, dejé que la imagen de Antonio volviera a mi mente sin intentar evitarla. Me sentía como si estuviera nuevamente en aquellos días de juventud, enamorada y esperanzada, con la posibilidad de una vida junto a él. Pero esta vez era diferente, esta vez estaba decidida a encontrar respuestas. Quizá estaba siendo impulsiva, tal vez este era un intento desesperado de encontrar algún tipo de paz en mi vida, pero sentía que no podía dejar esto sin resolver. Así que, sin más, decidí que buscaría a Antonio. No sabía si estaba vivo, si habría seguido adelante o si acaso recordaba nuestra historia. Pero había llegado el momento de conocer la verdad, costara lo que costara. Recuerdo el día en que Antonio y yo decidimos casarnos como si hubiera sido ayer. Aún puedo revivir el sonido de su risa y la suavidad de sus manos al tomar las mías cuando, una tarde de verano, me miró a los ojos y me propuso matrimonio. No éramos más que unos jóvenes llenos de sueños y promesas, y el futuro se nos antojaba tan prometedor como el brillo en sus ojos. Sabía que mi padre no aprobaba nuestra relación. Nunca lo hizo. Antonio era un hombre sencillo, sin más riqueza que su bondad y su amor sincero. Mi padre, por otro lado, tenía planes muy diferentes para mí. Siempre creí que un buen matrimonio era solo cuestión de amor, pero para él parecía tratarse de conveniencia, de estatus. Antonio no era lo que él consideraba un buen partido, y aunque nunca me explicó por qué, siempre hizo lo posible por apartarlo de mi vida. Sin embargo, a pesar de su desagrado, Antonio y yo continuamos nuestro noviazgo, aunque fuera en secreto y con cautela. Nos encontrábamos en plazas, paseábamos por el río y hacíamos planes para un futuro juntos, un futuro que ambos deseábamos. Yo estaba dispuesta a luchar por él, y él por mí. Ningún obstáculo parecía demasiado grande cuando me encontraba a su lado. La fuerza de su amor me hacía pensar que algún día, mi padre lo aceptaría y entendería que mi felicidad estaba en manos de aquel hombre. La boda se organizó casi en silencio. Antonio y yo hablamos con la ayuda de mis hermanos y algunas amigas cercanas, y todo estaba listo para el gran día. Habíamos decidido que, sin importar las circunstancias, nos casaríamos. Nos lo prometimos una y otra vez, con un fervor que solo la juventud puede sostener. Recuerdo cada detalle de esos días de preparación, cada vestido, cada invitación, cada flor elegida para el evento que sellaría nuestro amor. Pero llegó el día, y Antonio no apareció. La iglesia estaba llena de familiares y amigos, aunque noté con cierto dolor que mi padre se mantenía apartado, observando en silencio, como si se tratara de un simple espectador sin interés. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras me miraba al espejo y ajustaba el velo, pensando que en solo unos minutos caminaría hacia el altar, hacia la vida que había soñado. Los minutos pasaban y Antonio no llegaba. Comenzó a correr un murmullo entre los invitados, un rumor que me asustaba y al que no quería prestar atención. Me dijeron que él se retrasaría, que tal vez había tenido algún problema con el transporte, que era normal. Pero los minutos se convirtieron en horas, y mi angustia crecía al mismo ritmo que la tensión en el ambiente. Me mantuve en la iglesia todo el tiempo que pude, aferrándome a la esperanza de que Antonio aparecería, de que todo era solo un malentendido.
Cuando cayó la noche, el sacerdote se acercó y, con una expresión de tristeza, me sugirió que fuera a casa. Los invitados se fueron retirando lentamente, algunos murmurando entre ellos, otros dándome miradas de lástima que sentía como cuchillas en el alma. Al final, quedamos solo yo, el sacerdote y mi padre, quien, sin una pizca de compasión, se limitó a mirarme y me dijo con una frialdad que aún resuena en mis oídos: «Te lo advertí, Isaura. Ese hombre no era para ti». Aquellas palabras fueron la sentencia final. No solo perdí a Antonio ese día, también perdí la esperanza de saber lo que realmente ocurrió. Antonio, mi amor, aquel hombre que me había prometido una vida juntos, había desaparecido sin dejar rastro. Las búsquedas y preguntas que siguieron a su desaparición no arrojaron ninguna respuesta. Parecía como si la tierra lo hubiera tragado. Pasaron semanas, luego meses, y finalmente la gente dejó de hablar de él. Pero yo no podía olvidarlo. No podía aceptar que Antonio hubiera decidido dejarme sin explicación alguna, sin siquiera un adiós. Algo en mi interior me decía que había algo más, que algo o alguien había interferido. Mi padre siempre se mostró sereno y frío, como si aquel evento no le hubiera afectado en lo más mínimo. Y aunque nunca logré confirmar mis sospechas, siempre me quedó la duda de cuánto había tenido el que ver con que Antonio no llegara. La vida, sin embargo, no me dio oportunidad de revelarme. Mi padre enfermó poco tiempo después, y me pidió que me quedara a cuidarlo. Era el único apoyo que tenía, me dijo. A pesar de que tenía otros hermanos, todos estaban casados y habían formado sus propias familias, mientras que yo, la única que aún no tenía un hogar propio, era la encargada de quedarme a su lado. Entre lágrimas y reproches silenciosos, acepté. Tal vez por amor a él o quizás porque una parte de mí creía que cuidándolo, recibiría algún tipo de explicación o disculpa. Los años pasaron y mi juventud quedó enterrada en aquella casa. Día tras día me dedicaba a atender a mi padre, a limpiar y a cumplir con las obligaciones de la vida familiar, esperando algún destello de la vida que alguna vez soñé tener. Aprendí a resignarme a aceptar lo que el destino había decidido para mí, aunque en mi interior nunca dejé de añorar la posibilidad de que algún día, la verdad sobre Antonio saliera a la luz. Nunca supe más de él. Para mí había desaparecido de la faz de la tierra aquel día en la iglesia. Y aunque la razón seguía siendo un misterio, con los años terminé aceptando el silencio, al menos en apariencia. Pero en el fondo seguía esperando una señal, algo que me permitiera entender lo que realmente sucedió entre nosotros. Después de aquella noche en la iglesia, Antonio desapareció por completo de mi vida. Las preguntas, los intentos de buscarlo y las súplicas se fueron agotando poco a poco, pero en casa el silencio sobre él se impuso con más firmeza que el paso de los años. Mi padre nunca volvió a mencionar su nombre y de alguna manera, ese silencio se convirtió en una orden tácita. Como si las palabras, al ser evitadas, pudieran borrar las huellas de un amor tan profundo que había quedado incompleto. Mi padre se encargó de que el recuerdo de Antonio fuera barrido de nuestra vida cotidiana. No era necesario decirlo, era algo que se sentía en el aire, en las miradas que él me daba cada vez que yo caía en esos pensamientos de lo que pudo ser y no fue. Cada vez que alguien intentaba mencionar el tema, mi padre desviaba la conversación de forma tan hábil que terminaba pareciendo una descortesía volver a mencionarlo. Con el tiempo, también dejé de intentarlo. Por supuesto, él no estaba satisfecho solo con hacerme olvidar a Antonio. A su manera, se las arregló para convencerme de que tampoco debía buscar el amor en nadie más. Insistía en que el amor solo traía sufrimiento, que era una debilidad, una ilusión destinada a romperse. Me lo repetía con ese tono serio y protector, como si me estuviera haciendo un favor al prevenir que otra persona pudiera herirme. No te engañes, Isaura, solía decirme. El amor solo sirve para distraer y lastimar. Es mejor que te quedes conmigo, hija. Solo aquí estarás segura. Recuerdo su voz, fría y persuasiva, que se metía en mi mente y se clavaba en mi corazón, haciéndome creer que tal vez estaba en lo correcto. ¿Acaso no era prueba suficiente lo que había pasado con Antonio? Cada vez que intentaba pensar en otro futuro, un futuro que pudiera ser mío, sus palabras regresaban a mi mente. No lo hacía de manera agresiva, más bien, era como un susurro constante que me advertía del peligro de salir de su lado. Y así, año tras año, fui abandonando los sueños de juventud, las ilusiones y, finalmente, cualquier posibilidad de volver a enamorarme. Me dediqué por completo a él, a cuidarlo y a atender sus necesidades, mientras el tiempo se deslizaba entre mis manos. Resultaba irónico, como si el destino hubiera decidido unirnos en una relación de dependencia que me ataba tanto como a él. Mis hermanos, mientras tanto, formaban sus familias, levantaban sus propios hogares, y a veces incluso bromeaban diciendo que yo era la niña de papá, como si el hecho de quedarme a su lado fuera una elección mía y no una imposición. Con el tiempo mi padre envejeció, pero su fortaleza parecía no desvanecerse nunca. En momentos de frustración, llegué a pensar que estaba condenado a vivir para siempre, arrastrándome con él en una vida que nunca me había pertenecido. Año tras año vi cómo sus cabellos se volvían completamente blancos, cómo las arrugas comenzaban a surcar su piel y cómo, poco a poco, sus movimientos se volvían más lentos. Pero a pesar de todo, mi padre continuaba aferrado a la vida con una tenacidad impresionante. Vivió hasta los 105 años, una longevidad que a veces me parecía una bendición, y otras, una terrible condena. Con su partida sentí una mezcla de alivio y de vacío, como si la parte de mí que había dejado junto a él se hubiera ido también. Antonio se mantuvo ausente de nuestras conversaciones todos esos años, sepultado bajo la voluntad de mi padre y la rutina que había construido alrededor de él. Hasta esa tarde. Esa tarde en que mis manos, temblorosas, se toparon con una foto que no debería existir, una foto que contenía un mensaje que nunca llegó a mis manos. Cuando vi la fotografía, el tiempo pareció retroceder.
La imagen era de mi juventud, en aquellos años en los que Antonio y yo éramos inseparables. Estábamos allí sonrientes y despreocupados, con la felicidad propia de los enamorados. Mis dedos recorrieron la superficie de la foto, como si tocándola pudiera recobrar esos días. No recordaba haber visto nunca esa fotografía, y me desconcertaba saber que había estado escondida entre las cosas de mi padre. Había pasado tantos años en silencio sobre ese amor, que la sola visión de la imagen me dejó sin aliento. No fue solo la foto lo que me sorprendió, sino el mensaje que encontré al darle la vuelta. En la parte de atrás, escrito con la inconfundible caligrafía de Antonio, estaban sus últimas palabras para mí. Era un mensaje breve y sencillo, pero cada palabra tenía el peso de todos aquellos años perdidos. Isaura, si alguna vez encuentras esta foto, recuerda que lo intenté. Quise explicártelo todo, pero alguien me lo impidió. Te llevo en mi corazón, siempre. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leerlo, y mi pecho se inundó de una mezcla de tristeza, rabia y frustración. ¿Por qué mi padre habría guardado esta foto? ¿Por qué nunca me la mostró? Me costaba entender cómo había podido esconder algo tan importante de mí. Sentí que todos los años que pasé junto a él, sacrificando mis sueños, se volvieron en mi contra, como una prueba de la manipulación en la que había caído. Era como si aquel mensaje, escondido durante décadas, contuviera la respuesta a la pregunta que me había perseguido toda la vida. La foto parecía gritarme que Antonio había querido decirme algo importante, algo que mi padre se había encargado de enterrar, junto con las esperanzas que yo había dejado morir. Las palabras de Antonio en esa fotografía me atormentaban. Lo intenté. ¿Qué había intentado? Explicarme por qué no había llegado a la iglesia. Darme una razón, una despedida. Y el saber que alguien se lo impidió me llenaba de un dolor que no sabía cómo soportar. El eco de esas palabras me hizo sentir como si hubiera vivido en una prisión sin rejas, pero en la que mi propia obediencia me había encerrado. Con la foto en mis manos, supe que ya no podría simplemente guardar silencio sobre Antonio. Este hallazgo había reabierto heridas que nunca sanaron, y el pasado, que durante tanto tiempo traté de enterrar, ahora se mostraba como una verdad incompleta, una historia sin final. Era hora de enfrentar lo que había sucedido, de hacerme las preguntas que nunca me atreví a formular. Y por primera vez en mi vida, me sentí preparada para encontrar esas respuestas. Sostuve la foto de Antonio y mía entre mis manos, observándola una vez más con la misma mezcla de nostalgia y tristeza que me invadía cada vez que la miraba. Aquel rostro que había amado tanto, aquellos ojos llenos de promesas, ¿qué quedaba ahora de todo eso? Después de todo lo que había pasado, después de todos los años que habían caído sobre nosotros, la idea de intentar encontrar a Antonio me parecía descabellada. Pero al mismo tiempo sentía que esta era mi única oportunidad de cerrar aquel capítulo de mi vida. Entonces, como un impulso que no pude contener, decidí publicar la foto en redes sociales. Aunque no estaba acostumbrada a la tecnología, ni a compartir detalles personales en el mundo digital, algo en mí me decía que valía la pena intentarlo. Me dije que si existía la más mínima posibilidad de encontrarlo, la aprovecharía. Abrí mi cuenta, escribí una breve descripción de nuestra historia y subí la foto. Mi mensaje era sencillo, casi tímido. Hace más de 60 años, Antonio y yo planeamos una vida juntos, pero nunca se cumplió. No sé qué pasó y tal vez nunca lo supe, pero hoy, a mis 70 y tantos, necesito encontrarlo, necesito entender. Esta es nuestra única foto juntos, y con ella, lanzo esta búsqueda. Si alguien lo conoce o tiene alguna información, por favor, háganmelo saber. Publiqué la foto y la miré en mi pantalla. Mi reflejo en la pantalla del teléfono me mostró a una mujer mucho mayor que aquella joven que estaba junto a Antonio en la fotografía. No podía evitar pensar en lo que él pensaría de mí si llegara a ver este mensaje. ¿Me recordaría siquiera? Tal vez había seguido adelante sin problemas, o quizá el paso del tiempo había borrado lo que una vez compartimos. Pero sin importar cómo, decidí darle una última oportunidad a ese amor que nunca se desvaneció por completo. Los días siguientes fueron extraños. Al principio, revisaba mis redes sociales con la esperanza de encontrar alguna respuesta, algo que me diera pistas sobre él. Sin embargo, conforme pasaban los días sin noticias, empecé a perder la esperanza. Recibí algunos mensajes de apoyo de personas que desconocía, mensajes que, aunque no tenían información útil, al menos me hicieron sentir menos sola en mi búsqueda. Pero no había ni una sola pista sobre Antonio. Nada. Los recuerdos comenzaron a parecerme más un sueño que algo real. Estaba a punto de rendirme, de cerrar la puerta y aceptar que, al final, el pasado no podía ser recuperado. Entonces algo cambió. Una tarde, mientras revisaba las notificaciones sin mucho entusiasmo, me di cuenta de que mi historia se había vuelto viral. Personas de diferentes lugares comenzaron a compartir mi publicación, a comentar y a enviarme mensajes. Algunos me decían que mi historia los había emocionado, otros prometían ayudarme a encontrar a Antonio. Era abrumador, pero de alguna manera, me dio una chispa de esperanza que no esperaba. Cada día recibía cientos de mensajes, algunos ofreciendo pistas, otros simplemente enviándome buenos deseos. Sin embargo, en medio de todo el caos de comentarios y notificaciones, un mensaje llamó mi atención. No era Antonio, pero sí era su hermano. Al leerlo, sentí una sacudida en el pecho. No podía creer que después de tantos años, uno de sus familiares estuviera del otro lado de esa pantalla, y que quizás él podría saber que fue de Antonio. Con manos temblorosas respondí al mensaje, y aunque nuestra conversación fue breve, sus palabras llenaron mi corazón de esperanza. Su hermano me confirmó que Antonio había estado en el país durante un tiempo, aunque hacía años que se habían perdido el rastro.
Su mensaje era escueto, como si aún tuviera reservas de tocar aquel tema, pero cuando le pedí hablar en persona, aceptó. Quedamos en vernos la mañana siguiente. No dormí esa noche. Pasé las horas repasando todo lo que había querido preguntarle, todo lo que había querido entender desde aquel día en que Antonio desapareció. ¿Estaba bien? ¿Había encontrado la felicidad? ¿Alguna vez pensó en buscarme? Me preguntaba si su hermano me traería las respuestas, y me daba miedo descubrir que tal vez esas respuestas no fueran las que quería escuchar. Pero a pesar de los nervios, aquella noche sentí que había dado un paso, uno que hacía mucho tiempo necesitaba dar. Cuando me encontré frente al hermano de Antonio, el mundo pareció detenerse por un momento. Tenía el mismo cabello oscuro, los mismos ojos sinceros que recordaba en Antonio. Aunque el tiempo había pasado y los rostros se habían llenado de arrugas, aquel hombre que tenía delante de mí me hizo retroceder décadas, a esos días de juventud y de amor que parecían pertenecer a otra vida. Nos sentamos en un pequeño café y al principio el silencio se apoderó de nosotros. Yo, ansiosa, temía hacer las preguntas equivocadas, mientras él parecía buscar las palabras correctas para darme la noticia que cambiaría mi vida. Después de algunos minutos de nerviosa cortesía, tomó aire y comenzó a contarme la historia de lo que realmente había sucedido. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo, cada frase era un golpe directo a mi corazón, y al mismo tiempo, cada explicación aclaraba la bruma de mi pasado. Antonio no llegó a la boda porque fue brutalmente golpeado, me dijo, bajando la voz y mirándome con tristeza. Ese día, un grupo de hombres se presentó cuando él iba camino a la iglesia. No sabemos quiénes fueron ni qué querían, pero lo atacaron y lo dejaron herido. Lo retuvieron durante días, incapaz de salir, incapaz de comunicarse. Cuando finalmente pudo regresar a casa, casi ni podía caminar. Se presentó ante mi madre, le contó lo sucedido, y ella cuidó de sus heridas como pudo. Sentí que el aire me faltaba al escuchar esas palabras. Las imágenes de Antonio, solo, golpeado y sin poder comunicarse conmigo, se arremolinaban en mi mente. No podía entender por qué alguien haría algo tan cruel, y aunque no dijo nada al respecto, algo en mi interior me decía que esa violencia no era casual. La presencia invisible de mi padre flotaba en el fondo de mi mente como una sombra fría. Después de recuperarse, continuó el hermano de Antonio, lo primero que hizo fue tratar de buscarte. Él no se resignaba a perderte. Así que en cuanto pudo caminar, salió de la casa y se fue a buscarte. Pero cuando llegó a la dirección que recordaba, le dijeron que ya no vivías allí. Me quedé en silencio, incrédula. Había pasado años creyendo que él me había dejado, que había huido sin darme una explicación. Nunca pensé que podría haber intentado buscarme después de aquel día. Pero eso no era todo. Todavía había algo más, algo que me helaría el alma. El hermano de Antonio suspiró y miró hacia la ventana, como si necesitara encontrar fuerzas en el paisaje antes de continuar. Antonio no se detuvo ahí, me dijo con la voz cargada de un pesar que parecía tan viejo como la historia misma. Sabía que vivías con tu hermana, así que fue a buscarte allí, pensando que tal vez ella podría decirle dónde te encontrabas. Pero lo que encontró fue otra barrera más. Tu hermana fue quien lo detuvo esa vez. Le dijo que tú habías seguido adelante, que habías decidido olvidarlo. Lo miró a los ojos y le dijo que él no era un hombre digno para ti, que no tenía nada que ofrecerte, que no tenía siquiera una casa para meterte a vivir. Me cubrí la boca con las manos, incapaz de contener el temblor en mi pecho. Mi propia hermana le había dicho que no me buscara, que no merecía mi amor, que no tenía el derecho de acercarse a mí. Sentí una mezcla de rabia y dolor tan intensa que apenas podía respirar. Aquellas palabras de mi hermana me dolieron más de lo que podía soportar, porque ahora entendía cómo Antonio debió haberse sentido en aquel momento, rechazado, humillado y apartado. El hermano de Antonio me observó, y en su mirada leí la compasión de alguien que sabe que las heridas viejas son las que más duelen. Entonces continuó con el relato, y yo intenté recomponerme para escuchar cada palabra. Después de eso, prosiguió, Antonio decidió que si no podía tener tu amor de la manera que soñaba, al menos intentaría ganárselo. Partió con la esperanza de encontrar un trabajo decente, de construir algo que pudiera ofrecerte, algo que demostrara que él podía ser digno de ti. Pasó años en silencio trabajando, y en cada carta que enviaba a casa, nos hablaba de ti. Decía que todo lo que hacía era por ti, que algún día regresaría y se presentaría en tu puerta como el hombre que tú te merecías. Cada palabra de ese hombre me acercaba más a Antonio y al mismo tiempo, me desgarraba por dentro. Mientras yo, en mi inocencia, asumía que él me había abandonado, Antonio había partido con la esperanza de ganarse el derecho de volver a mi lado. Había trabajado, había soportado el rechazo de mi propia familia y la humillación de ser apartado de la mujer que amaba, solo para volver a presentarse ante mí algún día. Me quedé callada sin saber qué decir. Todo lo que yo había asumido, todas las conclusiones a las que había llegado por años, se desplomaban frente a esta realidad. Antonio no me había dejado, fue empujado a alejarse por aquellos a quienes yo amaba y en quienes confiaba. Cuando las lágrimas comenzaron a caer, el hermano de Antonio tomó mi mano y me dio un apretón, como si su gesto pudiera aligerar el peso de la historia que acababa de revelar. Lo siento, Isaura, me dijo con voz temblorosa. Sé que todo esto debió ser diferente. Sé que ustedes se merecían una historia mejor. Pero la vida a veces nos impone caminos que no pedimos. Antonio hizo lo que creyó correcto y aunque no llegó a donde quería, sé que nunca dejó de amarte. Esa tarde el hermano de Antonio me contó que, después de años de esfuerzo, Antonio regresó a casa. Lo hizo con la frente en alto y el corazón lleno de orgullo porque, finalmente, había logrado construir una vida digna para ambos. Tenía una casa propia, un lugar en el que podríamos vivir y formar la familia que habíamos soñado.
Todo lo que alguna vez imaginamos parecía estar al alcance de su mano. Antonio se arregló, tomó la misma foto que yo había encontrado después de tanto tiempo y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, como un recordatorio de la promesa que había hecho y del amor que lo había impulsado a seguir adelante. Con el corazón acelerado, salió de su casa, lleno de ilusión y esperanza, dispuesto a buscarme, convencido de que al fin estábamos a punto de comenzar la vida que siempre quisimos. Me quedé en silencio después de escuchar la historia del hermano de Antonio. Las palabras resonaban en mi mente, pero el dolor y la incredulidad me impedían encontrarles sentido. Me contó que el día que Antonio se arregló y salió de su casa con nuestra foto en el bolsillo, nunca volvió. Esa fue la última vez que alguien lo vio. No regresó a casa esa noche ni la siguiente. Con el tiempo su familia asumió lo peor, pero el misterio de su desaparición nunca se resolvió. Mientras el hermano de Antonio hablaba, una maraña de preguntas sin respuesta se formaba en mi mente. ¿Por qué mi padre tenía esa foto? ¿Cómo había llegado hasta él? ¿Acaso él fue la última persona en ver a Antonio? ¿Por qué mi hermana nunca me contó que él había vuelto a buscarme? Mi padre siempre había sido un hombre influyente con conexiones y poder económico, tenía la capacidad para mover hilos invisibles, para mantener el control sobre todos nosotros, incluso sobre mí. El peso de todas las posibilidades me hundía. El hombre que se suponía debía protegerme, el padre que había jurado querer lo mejor para mí, me había arrebatado lo que más amaba. Y mi hermana, la persona que compartió mi infancia, había ayudado a borrar la vida que yo quise construir, convenciendo a Antonio de que no era digno de mí. Aquel silencio impuesto en casa, aquel tabú alrededor de su nombre, ahora todo tenía sentido. No era solo un olvido intencionado, sino una manera de enterrar una verdad que ellos mismos habían ayudado a construir. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y dolor que amenazaba con desgarrarme por dentro. No entendía cómo mi propia familia había podido ser tan miserable, cómo habían sido capaces de manipular mis sentimientos, de decidir por mí lo que debía ser mi vida. Aquellos años de obediencia y sacrificio, de lealtad inquebrantable hacia mi padre, ahora me parecían cadenas. Cadenas que nunca había querido ver, pero que siempre habían estado ahí, envolviéndome con cada decisión. Mi mente no podía evitar imaginar la escena, Antonio, vestido con su mejor traje, con la foto en el bolsillo y el corazón acelerado, llegando a mi casa para llevarme con él. Y mi padre esperándolo, tal vez con una mirada severa y fría, impasible ante la esperanza de un hombre que solo quería darme una vida digna. La amargura de ese pensamiento me calaba hasta los huesos. No podía apartar la imagen de Antonio siendo detenido, humillado, manipulado una vez más. ¿Fue mi padre la última persona en verlo con vida? ¿Fue él quien se aseguró de que Antonio nunca volviera a cruzar mi camino? La duda me atormentaba, y aunque no tenía pruebas, la posibilidad se sentía tan real que apenas podía soportarlo. Las piezas parecían encajar con demasiada precisión. Mi padre siempre había sido un hombre calculador y posesivo, el miedo a quedarse solo, a perder el control sobre mi vida, habría sido suficiente para justificar cualquier acción a sus ojos. El hermano de Antonio me observaba en silencio, como si supiera que el peso de lo que acababa de contarme era demasiado grande para mí sola. Sus ojos, que también reflejaban tristeza, me recordaron que no solo yo había perdido a alguien. Su familia también había sufrido, también se había visto envuelta en este enigma cruel que separó nuestras vidas. Aquella tarde me despedí de él con una mezcla de gratitud y dolor que no podía describir. La verdad, aunque incompleta y oscura, había salido a la luz. Antonio nunca me abandonó. Nunca fue su decisión dejarme. Fue el amor por mí lo que lo llevó a emprender ese camino, y en última instancia, fue la interferencia de quienes deberían haberme protegido lo que lo mantuvo alejado de mí. Años de dudas y reproches se transformaron en una profunda tristeza, pero también en una extraña paz. Sabía ahora que mi amor por Antonio nunca fue un error, que él luchó tanto como yo, y que hasta el final, su intención fue estar a mi lado. Aunque el pasado no podía cambiarse y aunque jamás sabría con certeza qué había ocurrido aquel día, entendí que, de alguna manera, tenía que perdonar. No por ellos, sino por mí misma. Al llegar a casa, tomé la foto una vez más, y la sostuve entre mis manos con cariño. Sentí que en ese instante no era una anciana de más de 70 años, era la joven enamorada que Antonio una vez conoció. Cerré los ojos y le envié un mensaje en silencio: te llevo en mi corazón, siempre. La vida me había arrebatado a Antonio, pero no su recuerdo. Aunque ya nunca tendríamos el futuro que soñamos, su amor me había dado fuerzas para sobrevivir a la soledad, y el peso de nuestra historia me enseñó a comprender mi fortaleza. A veces las historias de amor no terminan como esperamos, pero no dejan de ser importantes. Son esas huellas invisibles, esas cicatrices profundas que nos forman y nos enseñan a seguir adelante, incluso cuando el final no es el que soñamos. Antonio había sido mi amor, y siempre lo sería, pero ahora sabía que debía continuar mi camino, con la paz de haber conocido la verdad y con la promesa de que en algún lugar, él sabría que su amor nunca fue en vano.